Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Los contenidos de Señal Colombia están pensados para enseñar mientras se entretienen. Además, pueden utilizar los profesores y padres de familia para enseñarles a sus hijos y alumnos de manera innovadora. Veíamos a partes de varios de los programas de Señal Colombia con un alto contenido educativo. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, programas que nos hacen ver el mundo de otra manera. Mi nombre es Nancy Magda Cruz Chacón y trabajo actualmente con el Ministerio de Educación Nacional, pero mi profesión, mi vocación es la de docente en aula de clase. Trabajo en Sativa Norte, una población del norte de Boyacá. La programación de Señal Colombia es muy divertida, educativa y sobre todo es para toda la familia. Como educadora siempre he estado convencida que los medios de comunicación tienen un gran papel en el proceso de aprendizaje y enseñanza en los niños y en los jóvenes. Por eso tengo mucha fe en que toda esta programación que se presentan a nivel de los canales, pero especialmente en Señal Colombia, edifican y construyen en los niños el conocimiento. ¿Inglés? ¿Y eso qué es? Es un idioma de los bárbaros. Pero mi querido Sancho, siempre es necesario conocer otras culturas y dialectos. No solamente los recrea, sino también los empodera del conocimiento de todas las cosas. Cada programa, cada sección de lo que emite Señal Colombia lleva un mensaje formativo, un mensaje educativo, un mensaje que invita a los niños a investigar. Palabra pronunciada, palabra atrapada. Y especialmente la franja infantil, ya que sus contenidos son muy pedagógicos y didácticos. Por ejemplo, Guillermina y Candelario, que nos muestran esa vida en la costa de los niños en la costa pacífica. ¡Sí! ¡Está arriba otra vez! ¡Sigamos jugando! La gran pregunta, que es ese recorrido por las preguntas curiosas que hacen los niños. Pero tengo que pensar en todo lo que hago. Hagamos juntos la televisión que queremos. Aquí, en Todo lo que vemos, muchas veces han estado presentes profesores que nos dicen que utilizan los contenidos de Señal Colombia en el aula de clase para complementar lo que ellos enseñan con el tablero y con la tiza. Por ese motivo nos acompaña Pilar Rivera del Ministerio de Educación, de la Oficina de Innovación Educativa con uso de componentes tecnológicos OTIC. Hola Pilar, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Todo lo que vemos. No, Eduardo, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hablemos de la primera pregunta que nos planteamos. ¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Educación y Señal Colombia? Bueno, pues mira, es una relación de hace bastantes años y muy estrecha además. Nosotros tenemos varios proyectos que desarrollamos conjuntamente
y digamos que podemos resumir en unas asesorías pedagógicas muy importantes a unos programas particulares, por ejemplo, zootecnia, show de perico, varios programas, digamos, han tenido la asesoría del Ministerio de Educación en los temas específicos que tratan. Y estamos haciendo esa malla curricular también conjuntamente entre todas las entidades para no tan solo tener en cuenta, digamos, nuestros objetivos estratégicos desde la institucionalidad, sino, pues, digamos, un mapa mucho más amplio y pues que así se tengan en cuenta todos los lineamientos pedagógicos. ¿Cómo es el trabajo en concreto? Es decir, llega un proyecto, por ejemplo, zootecnia, entonces, ¿cómo participa, cómo incide el Ministerio de Educación es decir, llegó el proyecto en papel, la idea, hasta que sale al aire? Digamos, al principio zootecnia pues no contó en sus primeros capítulos con la asesoría del ministerio, pero precisamente, digamos, por varias cosas que generó y demás, digamos, temas que no son fáciles de tratar, como el tema de la sexualidad en los jóvenes y demás, entonces de allí surgió esa necesidad de tener un apoyo, una asesoría pedagógica del ministerio, y es así como varios funcionarios del área de calidad y del área de salud sexual y reproductiva empezaron a asesorar desde la construcción de libretos, perfiles de personajes, expresiones de personajes, pues digamos también en gestos, en absolutamente todo. Todo fue una asesoría muy completa que hizo el ministerio para este programa. Bienvenidos a la teoría del pico. A ver, niños, 3 tipos de esos. El de cachete, en el otro cachete y en la frente. ¿Y el Ministerio de Educación tiene en cuenta las audiencias que no están en edad escolar o en edad de aprendizaje, sino que en teoría ya se graduaron y ya se las saben todas? Pues desde la Oficina de Innovación tenemos varios programas de formación de docentes en uso de nuevas tecnologías y bueno, de hecho nosotros también estamos convencidos de que toda producción, independientemente de que sea para niños de primaria, de secundaria, etcétera, siempre tiene unos grandes contenidos y unos grandes aprendizajes para todos y todas. Obviamente nosotros nos enfocamos mucho más en los docentes, en todo el contenido pedagógico que puedan tener dichas producciones para todo el aprovechamiento que los docentes hacen en el aula con los niños y las niñas. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Todo lo que Vemos. No, a ustedes muchísimas gracias, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Eduentretenimiento. Eduentretenimiento define a los contenidos que son diseñados para educar a través del entretenimiento. El término fue utilizado por primera vez por The Walt Disney Company en 1948 como parte de la descripción de su serie de documentales cortos sobre la naturaleza True Life Adventures, pero quien lo desarrolló como concepto fue Robert Hyman cuando producía documentales para National Geographic en 1973. Uno de los productos más exitosos basados en esta forma de comunicación es Sesame Street o Plaza Sésamo, que empezó a emitirse en 1969 para enseñarles a los niños tópicos como matemáticas, ciencia e historia. En América Latina, el escritor Miguel Sabido extendió su uso entre 1973 y 1981 con una serie de telenovelas que reflexionaban sobre problemáticas sociales urgentes en su país, como los bajos niveles de alfabetización y la alta tasa de natalidad. Bueno, mi nombre es Jorge Enrique Ángel, de 33 años, y me dedico a trabajar con el Ministerio de Agricultura en un proyecto en el sector rural. Mi nombre es Milena Bayona, tengo 31 años, soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional y trabajo desde hace bastante tiempo ya con la universidad. A mí me gusta leer y me gusta ver documentales, como de historia de Colombia, eso me llama bastante la atención.
caímos en cuenta de una realidad que vemos no solamente en el contexto de nuestra familia, pues porque ellos viven en una vereda del municipio de Guateque, Boyacá, sino también pues como siendo agrónomos encontramos esa realidad en muchos contextos rurales. Entonces me acordé en ese momento de algo que me dijo mi mamá con relación a ellos, pues ella es la que se hace cargo de ellos dos, de ella y el hermano, y es que la educación, por lo menos en el caso de la niña, había quedado casi en manos de Señal Colombia, porque era pues lo único pedagógico que había en ese contexto para aprender, y pues habíamos visto que ella hacía unos ejercicios y nosotros de dónde sacaría Lady eso. Cuando estaban dando ese programa mostraron cortes del programa de los ejercicios de yoga, entonces nos pareció importante la función que hace Señal Colombia para otros contextos como el rural, donde no tienen tantas alternativas como en la ciudad. Como los niños están tan pegados a la televisión, debería ser 100% enfocado a la educación. Obviamente que sea entretenido, pero que sí eduque. Me parece que estos medios de comunicación son fundamentales para reforzar algunos contenidos, y vuelvo e insisto, más en contextos como en el que ella vive, que es un contexto rural. El tema de ciencia y tecnología me parece también bastante importante en ese sentido, porque uno lo que está aprendiendo también lo puede aplicar en su vida diaria, ¿cierto? Sí, se tiene que fortalecer la televisión, de pronto no como el que reemplace toda la información, pero sí como una herramienta importante de entretenimiento y de información. Sol sale por el 21 de junio por allá. Que hoy seas un verdadero sol. Recuerda que la luz y el amor que necesita el mundo están guardados en tu corazón. Hagamos juntos la televisión que queremos. Hoy estamos hablando de cómo Señal Colombia trabaja su propuesta para que sea educativa y cultural. Ya hablamos con el Ministerio de Educación y ahora es el turno para el Ministerio de Cultura. Por ese motivo nos acompaña Ricardo Ramírez, uno de sus asesores. Hola Ricardo, ¿cómo está usted? Bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Para comenzar, ¿qué se puede entender por televisión cultural? La televisión cultural o la televisión educativa, eso digamos por lo que trabaja este canal, para mí tiene que ver con esa televisión que interpela a los ciudadanos, los toca, les hace hacerse preguntas, les enseña algo que no te enseñan en el colegio, en la universidad, sino te abre la mente hacia otras cosas. ¿Cuál es la relación entre el Ministerio de Cultura y Señal Colombia? Digamos que ahí hay una relación histórica que también es chévere que los televidentes se enteren, desde finales de los 80, cuando no existía el Ministerio sino Cultura, y cuando no existía Señal Colombia como Señal Colombia, sino como Cadena 3 y luego se llamó Canal 11, había una relación estrecha porque el Ministerio en esas épocas Colcultura produjo series de televisión cultural que le mostraron al país un poco las regiones que aquí en Bogotá, en el centro, no se conocía, y a lo largo de estos casi 30 años se ha construido una relación de trabajo conjunto. Hoy día el Ministerio hace parte del Comité de Programación, que es el espacio donde se construye, digamos, todos estos contenidos, donde se evalúan, se diseñan, se proponen, se planean estos contenidos. ¿Cuáles son, digamos, los principios que rigen esa participación del Ministerio en los programas de Señal Colombia? Digamos que nosotros tenemos desde el Comité de Programación una participación más en asesoría. Nosotros no hacemos exigencias, digamos que los temas los plantea el canal autónomamente, nosotros eventualmente hacemos coproducciones también con el canal, pero lo que hacemos más es como asesorar en temas cuando específicamente el Ministerio pues tiene unas áreas de trabajo técnicas, patrimonio, artes, cine, poblaciones, comunicaciones, que es el área donde yo trabajo, y damos asesorías específicas en temas ya cuando los programas lo requieren, cuando el canal lo necesita, y también, digamos, discutimos sobre temas que tienen que hacer la televisión pública que no hace nadie. ¿Cuáles son las estrategias para que la televisión educativa llame la atención de los televidentes? La televisión cultural o educativa para nosotros no tiene que ver con currículos o con áreas de las artes o de la cultura específicas. Nosotros consideramos que la cultura atraviesa todas las relaciones de los ciudadanos todos los días.
Entonces, en ese marco, lo que nosotros siempre pedimos a los creadores, siempre hablamos con el canal es, tenemos que hacer una televisión creativa, tenemos que hacer una televisión que interpele a los ciudadanos, que los toque, que les cuente cosas que nadie más les va a contar, que sea participativa. También existe la idea de que la televisión educativa es para niños, ¿no? Como que el mundo adulto es ajeno a ese tipo de televisión. ¿Cuál es el concepto del ministerio y el suyo en particular al respecto? Yo creo que el canal sí ha hecho una apuesta en los últimos años por el tema infantil que el país tiene que agradecerle, pero en el canal encuentras todo tipo de contenidos. Yo recién vi el documental de Pizarro, que digamos, Pizarro es un personaje de mi época, de mi generación, del cual conocí una historia que no conocía, pero mi hija, por ejemplo, que tiene 22 años, no sabía quién era Carlos Pizarro. Y se hizo a una idea de un momento de la historia de este país muy bien contada. Asimismo, mis padres ven Señal Colombia y encuentran unos contenidos. El cine nacional tiene presencia en la pantalla de Señal Colombia y el cine va dirigido a todo público. Tenemos historias latinoamericanas, tenemos documentales de gran calidad de todo el mundo. Entonces, digamos, sí hay un énfasis en el canal y había una apuesta por los niños, pero el contenido en general es abierto a todo tipo de audiencias y creo que la gente lo agradece. Eso lo ve uno en las redes sociales, lo ve uno en los comentarios. ¿Y qué consejo le daría usted tanto a los padres de familia como a los profesores para utilizar los contenidos de Señal Colombia, no digamos que de manera formal, educativa, pero sí para estimular la creatividad o la inquietud de los jóvenes? Pues yo creo que los contenidos de Señal Colombia, todos los que se producen, tanto como los que adquiere, digamos, contenidos internacionales, tienen mucho que contarnos. Allí, digamos, yo sé que los maestros los usan en las aulas en algún momento, pero creo que es más una invitación a que sean contenidos complementarios. Y a los padres, pues, invitarlos a que se acerquen a Señal Colombia, a que aprendan más Señal Colombia. De verdad que el contenido, lejos de ser un contenido duro y ladrillo como se asociaba hace unos años, creo que el canal y en general la televisión pública ha hecho un esfuerzo que ha llevado los contenidos hacia unos contenidos muy creativos, muy divertidos, que enseñan mucho. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. La relación entre televisión y educación nace con la misma televisión colombiana. En tiempos del general Gustavo Rojas Pinilla, esta se creó básicamente como un medio de divulgación de la cultura y de los valores colombianos. Estamos hablando del año 1954. Y en sus primeros años, la televisión colombiana eminentemente fue cultural. La gran mayoría de los programas tenían que ver con temas de bellas artes, de pintura, música clásica, teatro clásico llevado a las tablas. Había una cantidad de gente involucrada en la televisión que venía directamente del mundo de la cultura. Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Con el paso de los años el modelo fue cambiando, se hizo necesario el componente comercial, aparecieron las programadoras, apareció la publicidad, comenzaron a aparecer en la televisión contenidos más llevados al entretenimiento, pero seguía siendo una televisión cultural. Como consecuencia de esta evolución, la televisión que hoy conocemos es muy distinta a la de la época del general Rojas Pinilla. Obviamente sigue habiendo un componente educativo y cultural, en particular aquí en Señal Colombia y algunos de los canales por cable, pero también hay canales específicos para cocina, ciencias naturales, vida silvestre, deportes y obviamente la programación de los canales generales tienen realities, telenovelas, informativos, noticieros, programas de debate, así que se puede decir que la televisión tal como la conocemos hoy da para todo. No es en forma alguna la televisión educativa una nueva fórmula salvadora ni pretende reemplazar la indispensable labor del maestro. De todas maneras, la televisión en general sigue teniendo la capacidad para educar y no únicamente los programas que tienen la etiqueta de educativo o cultural, ¿no? Una telenovela, si está con el acompañamiento de algún adulto, puede llevar a pensar y a reflexionar a un niño acerca de que si lo que está viendo está bien o está mal. Y además la televisión ahora no solamente se ve por el aparato, también está en los dispositivos como esta tableta, el teléfono celular que anda por aquí perdido.
una poderosa ayuda audiovisual. Y es que precisamente el tema de la educación no está únicamente enfocado hacia los niños. Nosotros los adultos y los que ya tenemos bastantes años encima, también hemos aprendido muchísimo de la televisión a lo largo de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, aprendí bastantes cosas viendo la serie Cosmos de Carl Sagan, pero también programas colombianos educaban mucho. Por ejemplo, uno que seguramente los que tienen más de 35 años por ahí y más para mi edad recuerdan mucho, como Compre la Orquesta. Los colombianos aprendimos gracias a Pacheco en Compre la Orquesta que existe un instrumento musical que se llama el bugle. Fa, 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 fa. El bugle. Y aunque yo no era muy adicto a ese programa, sé que mucha gente un poco menor que yo aprendió muchísimas cosas de la vida cotidiana gracias a la serie MacGyver. No sé si se acuerdan, un personaje que arreglaba todo, que cogía un lápiz, lo tajaba, obtenía grafito, con ese grafito lo molía y a los 5 minutos tenía 8 pilas que servían para hacer una pileta de una central nuclear y lograba crear energía atómica a través de un lápiz. El público adulto de este programa seguramente habrá visto en Señal Colombia una gran cantidad de contenidos que les ha enseñado algo. Por ejemplo, aprendieron algo sobre La Guajira, sobre Nariño, sobre las ciudades, sobre la arquitectura, sobre la música, sobre la relación de las danzas con el territorio. Realmente la televisión es un continuo aprendizaje y en el caso concreto de Señal Colombia, pues esto es más que evidente porque uno de los objetivos es entretener a través de contenidos culturales y educativos. Como ya lo hemos visto en este programa, la asesoría del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación es realmente importante y permanente en la programación de Señal Colombia. Todos se besan menos yo. Hola, Paola, ¿por qué tan sola? ¿Tú sabes besar? Porque para Señal Colombia la educación también va de la mano con la innovación, pero también sabe que esa televisión se puede hacer de manera divertida, sorprendente y entretenida. Por eso lo invitamos a usted allá en su casa para que siga aprendiendo, siga educándose, siga recibiendo temas culturales, de pronto muchas veces sin saberlo, a través de la programación de Señal Colombia. ¿Qué es lo que nos enseña la televisión? De todo. La televisión nos enseña geografía, historia, arte, ciencias, etc. Siento que muchos programas de alguna manera animan y reaniman, incentivan a la creación y eso logra de alguna manera dentro del humano pues hacer procesos educativos y formativos. A veces suelo ver algunos programas que suelen ser interesantes, algo que me interese, algo que tenga que ver con la música, como con el arte, con el dibujo, con la pintura, porque incluso hay muchas muestras en televisión de esto. Pero realmente sí, con lo que a veces he aprendido es eso, como no sé, tipos de manualidades, datos curiosos de la vida, no sé, de movimientos de la tierra, bueno, en fin, muchas cosas ahí que sí suele aportar bastante. Una anécdota que tengo con la televisión de mi niñez. Fue un programa, se trataba sobre la historia del bolero y de ahí nació, pues aparte del bolero, ese gusto por todo este tipo de música. Gracias a la televisión he podido aprender nuevos conocimientos acerca de otros lugares, los idiomas. La televisión es una herramienta que tenemos que utilizarla muy bien y tenemos que tener en cuenta que para una mejor calidad nosotros tenemos que hacer un buen aporte. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos la relación entre Señal Colombia y las aulas de clase. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtvc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTVC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Y en Instagram,
todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.